Hoy nos acompaña Marcela Pazmiño, coach en desaprendizaje. Con ella tendremos una muy interesante entrevista donde hablaremos de la conciencia, del despertar de la conciencia y cómo su historia personal la llevó a este camino y a ayudar a muchas personas. Este es un espacio que hemos creado para compartir historias de aprendizaje, de superación, de éxito, con personas que admiramos. Y que no solo han dejado una huella positiva en quienes los rodean, sino que también han llevado a otros a seguir. Esto es Lo Bueno Se Comparte. Soy Daniela. Y yo, Belén. Bienvenidos. Así que bueno, Marcela, qué lindo tenerte aquí hoy día con nosotros. Quiero que nos cuentes un poquito quién eres. ¿Quién es Marcela? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy en día? ¿Cómo fue esa reinvención, puede ser, o ese proceso que te llevó a hacer lo que hoy estás haciendo y la forma como estás ayudando a muchas personas? Mi primera profesión, mi primera actividad profesional fue la ingeniería. Como ingeniera de sistemas desarrollaba soluciones de programación, programaba soluciones y también hacía instalaciones de comunicaciones, redes de comunicación. En algún punto toda esa ingeniería se fue trasladando a soluciones que me llevaron más a un área administrativa y eso me llevó a gerenciar un par de empresas que eran parte de una red internacional de cadenas de duty free. Entonces yo hice esa parte administrativa donde apliqué todo el desarrollo de ingeniería, las soluciones que había plasmado hasta esa época fueron parte de esa empresa y en algún punto, producto de el estrés de ese día a día, el ritmo de trabajo, me fue como que saturando. Y en algún punto vi una fecha de calendario y dije, hasta aquí. Efectivamente ese día llegó y pasé a un área más independiente, a apoyar una empresa familiar. Al apoyar esa empresa familiar, yo venía de una mirada muy administrativa de empresa, realmente era sencillo el aspecto de implementar lo administrativo, muy desafiante de lograr un crecimiento. Y se me dio naturalmente el poder llevar a esa empresa familiar a un crecimiento anual de unas ventas importantes. Entonces, de repente todo empezó a rodar y otra vez me quedé así como, ¿y ahora qué hago? Porque ya funciona esto. Ya lo logré, ya fue check. Otro check. En esa época también hacía bastante deporte, llegué a correr maratones, llegué a correr hasta 60 kilómetros. Entonces ese fue otro check y sucede algo interesante, que cuando haces muchos checks, de repente todo pierde sentido. Y yo digo, hoy puedo decir en retrospectiva, después de haber ordenado muchas cosas, digo, la realidad colabora en ese instante dándote un desafío de un calibre mayor. Entonces tus recursos se quedan cortos, te quedas disfuncional, no tienes respuestas, tampoco tienes idea de para dónde ir ni de qué se trata, perdido en el horizonte de sucesos, algo tienes que hacer. Wow. Bueno, eso significó un cambio importante, ¿no? Hacer una parada total, la necesidad de deslindarme no solo de la ciudad, del país, realmente hacer un viaje de reorganización. Paradójicamente, y a tono con lo que sucede hoy, lo que detonó todo ese movimiento fue la inseguridad. En aquella época empezaron a romperte los parabrisas en las esquinas. Y yo creo que fue uno de los primeros que vivió eso. No estaba totalmente fuera de mi cerebro el que pueda suceder algo así. Y a partir de entonces se dieron una cadena de eventos donde me sentí en peligro, amenazada, sin saber qué hacer. Cada vez me fui encerrando más en la casa, muy vulnerable, encerrarme en la casa, no querer hacerlo y tampoco sabía para qué. A ver, ya se movían las cosas más o menos solas, ya hacía todo, yo no me sentía necesaria en ningún lugar y tampoco sabía para dónde ir. Entonces leía y esa fue la buena noticia, que leyendo un libro, el libro que fueron dos, mira que fueron así, estaba ya como
saturada y leí uno que se llama Cuando el zapato te queda, te olvidas del pie. Y en realidad es que cuando todo te va bien, no hay ninguna incomodidad, la vida sigue. Pero cuando algo se desajusta, entonces regresas a ver el elemento que te desajusta. Leí ese libro y luego Retorno al Origen. Al final de ambos libros había un www.osho.com. Un día entré y dije, ese es el lugar. Entonces, entre el día que hice esa reflexión y ese ajá, ese es el lugar, hasta que me fui, deben haber pasado unos 3-4 meses. No es que en esos 3-4 meses no me pasaron cosas, me pasaron muchas cosas. ¿Sabías exactamente a qué ibas o tomaste como el impulso de me voy hacia lo desconocido? Porque me imagino que... Me voy porque me voy. Es que cuando yo te digo que me pasaron cosas, me deben haber pasado cosas por unos 6 meses y en esos 4 meses tal vez se completó, tal vez llegué a los 9 meses y un año. O sea, realmente yo me fui con una noción de que cualquier cosa era mejor que esto. Cualquier cosa era mejor que esto. Para mi familia fue también muy... Los hice seguramente experimentar mucha vulnerabilidad porque ellos veían que dejaba muchas cosas que se habían construido en el tiempo, claro, y las dejaba por nada. Fue una pérdida de sentido. Entonces, en esa pérdida de sentido, mi único norte fue desestresar mi sistema nervioso. Estaba muy alterada. Tú me veías, siempre he sido de una imagen equilibrada, pero eso puedo decir hoy, por dentro estaba muy inestable, con una apariencia de no pasa nada. Entonces, por dentro yo sabía que necesitaba un cambio y respuestas. Sabes que no me quiero desviar de seguir escuchando la historia, pero muchas veces es ahí donde el cuerpo se enferma, ¿no? Porque digamos que al final esta tensión o este desbalance trae inflamación, falta de funcionamiento de ciertos órganos y uno se empieza a enfermar de otras cosas y no que sabes dice, ¿por qué me estoy enfermando? Y la razón es que no estás manejando el estrés o la ansiedad de manera correcta. Mira que yo después entendí en retrospectiva que pasé por depresión. Nunca me lo diagnosticaron, nunca te puedo decir que lo notaron. Deben haberme visto como introspectada, decaída, pero jamás a un nivel de depresión. Hoy yo sé que la tuve, porque te digo, fue una pérdida de sentido importante. Cuando llegas a somatizar, ha sido un camino de entender mucho. Te aseguro que un alto porcentaje de las personas que nos escuchan piensan que sus enfermedades son un problema y en realidad son soluciones biológicas. Así que cuando el cuerpo pauta un síntoma o enfermedad, el cuerpo colocó la solución que tú como individuo no estás pudiendo tener. Entonces, leer el síntoma es sinónimo de reconocer la conflictiva detrás del sujeto. Porque si el cuerpo ya resuelve haciendo algo, nos está hablando de que hay una falta de intervención en algún área temática o desafío para el cual no estoy teniendo respuestas articuladas. Entonces, no llegué a ese punto, pero la factura, puedo decir que la factura donde se notaba mi descompensación era más un efecto emocional y lo que me pasaba, porque tuve una serie de sucesos, entre que se me quemó un carro, entre que se me vinieron en contravía en la Francisco Orellana. O sea, ¿a quién se te ocurre ver en la Francisco Orellana a alguien en contravía? Eso es de sueño, o sea, eso es solo para una película. Pues a mí me pasó. Entonces, ¿te chocaron? Claro. Entonces hay algo que tú no imaginas que pueda suceder. Y yo por suerte iba a nada de velocidad, que fue por lo que no tuvo otro tipo de desenlaces, pero ver que en un registro de unos 8 o 9 meses me pasaron una serie de cosas, una más otra, más otra. Entonces, mi somatización era de eventos. Mucha gente puede conectar con eso porque van a decir, ¿por qué me pasa todas estas cosas? Pero tratas de entender las cosas, no te entiendes a ti mismo, no estás enfocado en las cosas externas y a lo mejor no entiendes que hay un camino interno que a lo mejor, voy a decir, te habla o te está dando ciertas señales de cosas que debes atender. Oye, y mira que en la última entrevista que tuvimos, hablamos también del tema de justamente eso, de las personas que tienen dificultades internas y no buscan soluciones. O sea, digamos, tal vez no pueden
la razón que sea, pero cómo uno puede estar desbaratado internamente y externamente verse como si nada. Normal. Al final creo que ese es como encajar, ¿no? O no quiero asustar a nadie, o qué van a pensar. Mucha gente piensa en qué van a pensar, en los prejuicios, o sea, hay muchas cosas. Yo pienso que un día en el futuro nos van a reconocer como la sociedad en su máxima desconexión, porque desconectamos o no hay una secuencia de conexión como lo que me sucede en el mundo exterior está conectado con mi mundo interior, como lo que me sucede en el presente está conectado con mi pasado. Y con mi pasado no necesariamente individual como sujeto, sino de mi pasado como parte de una estructura familiar que está abordando una conflictiva en particular. Entonces, si estamos desconectados, nuestros aspectos conscientes del inconsciente, si estamos desconectados lo que me pasa a mí con lo que te pasa a ti, con lo que le pasa a alguien en otro continente, si estamos desconectados de todo. Digamos como Avatar, que todo está conectado. Pero somos inconscientes de esa conexión. Exacto. Y al final lo que sucede en otro continente termina, es como una onda expansiva, termina afectando a todos. Porque estamos, en verdad, hay una conexión que la tenemos inconsciente. Exacto. El ejemplo de Avatar que lo pones tú es súper gráfico, porque en realidad todo está conectado, pero si yo no tengo conciencia de esa conexión, estoy desconectada de la conciencia que nos conecta. Llegaste a la puerta de Osho. Me parece, por si acaso, lo más interesante de haber llegado. Yo siempre digo, me imagino siempre tocando el timbre, ding dong, hola, soy Marcela de Ecuador, así. Tal cual, y tú sabes que horas y horas y horas de vuelo, llegar a ese lugar. Llegué, ponle que habrá sido unas 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, en esa hora donde ya no es lo más oscuro de la noche, sino que empieza el amanecer, una iluminación inimaginable, bajarme del taxi y hacer el ding dong y preguntar, y veía todo a mi alrededor, veía los colores, veía como la web, y decía, ¿será que en el camino me morí y este es el paraíso? ¿En serio? Estoy aquí. O sea, todo lo que pasó para ese simple instante, es como que la factura estaba pagada. Y bueno, todavía no había bebido nada, pero era como, wow, si fue todo para traerme acá, ¿de qué se trata esto? Entonces, y ahí, bueno, empieza todo un ir y venir de días donde el único norte era vivir ese día, era maravillarte con el día, maravillarte con el canto de los pájaros, con la brisa que toca tu rostro, con un café caliente, con diversidad de personas, conocer la diferencia, desconectarme. O sea, el desconectarme de todo lo que había y de todo del momento que venía, ¿no? ¿Y se fue fácil o...? Porque a veces cuando uno viene en un trajín, ¿no? Una vida muy citadina, un ritmo, llegas y te bajan los breakers, o sea, te desconectas al 100%, es como que te da el efecto rebote. O sea, la mente a veces sigue en el mismo ritmo anterior. Sabes que a mí el efecto rebote me dio en todo ese pasaje de la decisión de irme hasta que me subí el avión. O sea, yo lo pasé totalmente aquí. Ya cuando llegué del otro lado fue descomprimir y esa inyección de ese ambiente totalmente zen, totalmente meditativo, totalmente invitador a la introspección, a reconocerte aquí en este instante con una nueva oportunidad de definir hacia dónde quieres ir. Y eso fue una construcción que se fue dando ya mi viaje inicialmente fue pautado para 6 meses. Donde mi única intención era desconectarme y reencontrarme. ¿Cómo iba a suceder? No lo sabía. En ese proceso sucede ese reencuentro y tomo una decisión. Algo que me embarqué sin eso, ¿no? En ese instante tomo la decisión cuando reconozco que todo lo que había estado viviendo obedecía al poder
conectar con mis aspectos más internos y encontrar un sentido que estaba en mi interior del cual no era consciente. Dormido ahí. Estaba dormido, y en ese darme cuenta de que lo que a mí me hacía sentido después de yo dije, me subí a algunos podios, algunas medallas porque corrí rápido, hice este programa, solucionó y funciona aquí y allá, conecté lo de aquí, hice lo de allá, y al final del día me daba igual no haberlo hecho. Entonces no había un sentido en eso, y reconocer lo que a mí me daba sentido, que era poder reconectar con un aspecto muy esencial, y desde ese aspecto esencial construir un orden que luego se va a ver reflejado en tu vida cotidiana, es lo que me empezó a movilizar. Y ahí hay la decisión de, bueno, esto hay una estructura, es un proceso, requiere muchas comprensiones, y fue hacer esa inversión. Y realmente lo que hago en ese punto es construir otra carrera, formarme profesionalmente. Creo que tu esencia igual es claro, igual es de procesos, como tú dices, y justamente hablábamos antes de empezar, de cómo tú hablas, de cómo funciona tu cerebro, que al final todo lo ve en forma de sistemas. Exacto, en realidad el cuerpo es un computador biológico, más allá de el romanticismo que le queramos poner, es una antena que capta, más allá de las lindas palabras que le quieras poner. Esencialmente es eso. Y cuando comprendes que toda tu ambiente de crecimiento, estás en un momento de absorción de información a través de tus sentidos, de etiquetado de experiencias, de construcción de sentido, con la interpretación que un niño puede tener, que es un ángulo muy cortito, y en función de ese ángulo cortito estructura respuestas estratégicas súper exitosas para el niño en respuesta a ese ambiente, y que hasta ahí lo hizo maravilloso. El problema es que se queda con esa codificación arrastrándola hasta su presente, y si tú en tu vida adulta, con desafíos de adulto, pretendes responder desde lo que ese niño estructuró y pautó, es como que te estaría haciendo falta entender ciertas cositas en la mitad, pero es una codificación. A mí, Marcela, siempre me deja así como sin palabras. Es tan interesante todo lo que dices, y tan interesante, complejo, importante. Bueno, no sé qué más decirle, pero es evolutivo. También creo que le pondría esa palabra porque al final nos hace dar cuenta de la evolución que todos tenemos que tener. O sea, desde que venimos acá para evolucionarnos, primero a nosotros mismos y luego tratar de cambiar, por así decirlo, la realidad en la que vivimos. O sea, primero parte por el prototipo. Me encanta esa palabra. El prototipo. Del prototipo, de prototiparnos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue ese momento cuando dijiste, me quiero dedicar a esto? O probablemente cuando dijiste, ok, a esto, porque venir de manejar empresas, bueno, de un proceso de desconexión, a decir, voy a ponerme un consultorio o voy a ser una mujer independiente haciendo sesiones. Ayudando a otras personas. ¿Cómo fue ese cambio de vida? Es que lo que pasa, yo siempre digo eso, ¿no? Lo que pasa es que la ingeniera nunca se fue, la ingeniera siempre se quedó ahí. Claro. Entonces, creo que tuve la primera web en todo Ecuador que hablaba de salud emocional, hablaba de la relación de mis patrones de comportamiento con el niño o niña interior. Te hablo de eso allá en el año 2008. Creo que mi primera web estuvo en esa época. Y obviamente cuando decido estructurar mi primer centro de transformación, que así fue como se llamó, el centro de transformación, eran palabras mayores, no era un consultorio chiquito, era un centro de ofrecía meditación, capacitaciones a empresas, personales, y bueno, asumí de una manera muy empresarial ese abordaje, ¿no? En el camino voy reestructurando, porque en esa época me acompañaba mi hermano.
él manejaba más la parte corporativa. Y a mí siempre lo que me llamó es la transformación. Si yo te acompaño en corporativo, sí vamos a transformar algo, si no, no sé qué hago ahí. Entonces, en ese camino, todo lo que puse en juego para el acompañamiento fue lo que aprendí en India, porque hice otra carrera ya, fueron 4 años y medio de formación. Era lo que ofrecía en esa época. Obviamente, la sociedad evoluciona, la educación es algo que está en la vena, y seguí formándome, nunca he parado de formarme. Entonces hice un proceso de formación de biodescodificación, que ahora se llama bioneuroemoción, y yo digo que fui parte de esos grupos formados por Enrique Orbera, no al formato online de pandemia, que era un express que está disponible como experiencia, más no como una formativa de acompañamiento. Ese fue un paso importante de actualización importante que tomó casi 3 años. Tal vez fui unas 6 veces a México, cada vez de 15 días, de estar allá en inmersión total. Entonces, toda esa formación me permite hacer acompañamientos de descodificación de salud. Y ya era un mapeo de no solo veo el comportamiento, no solo veo la estructura familiar, veo cómo las soluciones biológicas se implementan cuando el sujeto no participa de la solución. Entonces era entender las consecuencias en otra escala. Y paradójicamente, porque yo dije súper estratégica, porque dije, esa inversión vale la pena porque de aquí yo proyecto 10 años no hay más nadie en Ecuador haciendo esto. Y entro en una mini crisis después de hacerlo. Pero ¿por qué entro en esa mini crisis? Porque me expone a otro tipo de información. Nuevamente, estoy casi terminando esa formación y ya le encontré su fragilidad. Entonces fue un shock, es decir, yo no puedo pararme a la gente a decirle que cambie creencias, porque en plena formación nos dijeron, bueno, en realidad las creencias no van a cambiar. Y decía, wow. Y si es que hacemos esto y esto, cambiaría en unos 6, 7 años. Esa es la verdad. Por eso no le puedes decir a la gente, pero se lo están diciendo. Entonces es que eso sería anti-marketing, no le puedes decir eso. Pero yo no le puedo mentir a alguien. Siempre he compartido mi comprensión hasta donde está. Entonces en ese punto digo, ¡qué farsa! ¡Qué duro! Durísimo, durísimo. La buena noticia fue que en el momento que encuentro el problema, y mira que funcionamos de una manera maravillosa, te planteas preguntas. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer para evolucionar es plantearte preguntas. El que se plantea preguntas va a tener su visión enlazada al futuro. El que se empantana en sus respuestas repetidas está anclado al pasado. Las preguntas están en el futuro, las respuestas están en el pasado. Entonces, ese choque de realidad me hizo plantearme nuevas preguntas. Y en ese momento que me planteo nuevas preguntas, entro en otro proceso que está totalmente conectado con una reformulación que hice de todos mis acompañamientos. Y en esa reformulación, la ingeniera toma la batuta totalmente. Y si en algún momento tuve un matiz, yo digo espiritual, con todo el respeto, pero más en el tono místico, más de humo, más... Yo soy anti-humo. Entonces, si en algún momento tuve algún matiz de humo, el anti-humo entró a tope. Y una necesidad de inclusive cambiar mi forma de comunicarme. Y por eso hablo radicalmente de un prototipo, porque somos un prototipo desde la comprensión de ya la conexión de muchos elementos. Y creo que en estos procesos de evolución pasa que uno tiene una parte suya como dormida, o sea, como que olvidada mientras me estoy reinventando, pero te das cuenta que al final esa es tu esencia, ¿no? Y hay que recuperarla, y en algún momento toma el control. Jugar nuevamente con todos los elementos enlazados de una nueva manera. Porque y ahí viene a desaprendizaje, que eso es algo de lo que hoy me fascina hacer, el poder hacer que una persona pueda reconocer el prototipo con el que está funcionando, que le encuentre la disfunción, para eso los conflictos son brillantes, te van a mostrar todo lo disfuncional que eres, y en ese punto, teniendo a la vista tu prototipo y sus disfunciones, ¿cómo lo desarmo?
Entender que es un desarmado. Desarmar es colocar un elemento al lado del otro para volver a armarte. Pero ahora de una manera funcional. ¿Funcional en base a qué? Funcional en base al ambiente. Porque está funcionando en un 2022. Está funcionando hoy, no eres la niña de, hoy eres la mamá de, eres la colaboradora de, la visionaria de, la emprendedora de, la ejecutiva de. Y tienes que posicionarte en tu contexto actual y responder desde ahí. Y no vives en París, vives en Guayaquil. Entonces, tienes que entender que el ambiente pone las reglas. Y tú estás en un ambiente para el cual tienes que responder con un prototipo funcional. Entonces, comprender y comunicarlo desde una manera anti-humo, donde para mí lo importante es que alguien comprenda dónde está, qué tiene, qué porta, y que comprenda el rol del conflicto. Y bueno, trabajo en emprendimiento, trabajo en innovación, entonces la palabra prototipo simplemente me hizo clic. Yo decía, ¿será que Marcela solamente me dice esa palabra porque sabe que ahí conectamos? Perfecto, pero desde que veo las cosas como que soy yo un prototipo, me muero de la risa. Siempre lo veo de esa forma divertida, pero cuando separas las piezas y realmente te pones a ver qué sentí, por qué pensé esto, cuál fue la emoción atrás, literal así como intensamente, cómo estaban mis maquinitas operando en ese momento, probablemente se va el conflicto y te queda como información. Claro, y al final ahí uno decide qué hacer con eso, ¿no? ¿Cómo jugar con esos elementos? Exacto. Porque mira, en realidad el conflicto, visto de una mirada técnica, es la entrada de un potencial, de un recurso que hoy no tengo. Entonces, tengo yo como un vasito de shot y la vida me está trayendo una jarra de cerveza. Y yo quiero, esto no me alcanza, la jarra de cerveza no va a calzar en el shot que tengo, el vasito de shot. Entonces, el conflicto es esa fricción de potenciales, el que tengo con el que pulsa por entrar. Obviamente, para que entre el nuevo, tiene que desarmar el prototipo. Claro, lo que hay no sirve. Exacto, entonces, para mi expansión pasa por mi desarmado, es nada romántico. Entonces, quiero un proceso en que ya al fin pueda ser feliz. Bueno. Siempre tiene que haber una crisis, que es probablemente el detonante, ¿no? O este conflicto, como lo estabas diciendo, pero al final te toca hacer el trabajo. O sea, no es un paso que no te lo puedes saltar, no va a llegar por el tema. No hay humo ni hay magia. Y es algo tan básico como nadie puede ir al baño por ti. Es un proceso donde tu cerebro y tu intestino participan. Porque te toca las vísceras, te toca todo. Cuando te tocó mirar hacia adentro, fue muy complicado, te costó, porque a veces uno se tiene que enfrentar ante cosas que no le gustan probablemente. Claro, encarar puntos ciegos no es algo muy grato. Y en especial porque preferimos poner la causa del conflicto afuera. Y empiezas a reconocer que afuera no está. Y si en algún punto del pasado participó, hoy en el presente no está. Y es totalmente tu potestad seguir contándote esa historia y administrándolo de ese modo, o asumir que es tu responsabilidad. Eso es ser adulto. Es asumir una responsabilidad. El pasado fue el que fue, listo. Claro, más cómodo es como vivir en piloto automático. Es más cómodo. Es más cómodo. Técnicamente no es posible. Y si es que está llevándose la gestión de tu vida de ese modo, hay un retiro de visa porque viaje disfuncional. Aquí era para enriquecernos, enriquecer la perspectiva, cambiar de ángulo, tomar conciencia. Retiro de visa. Retira la visa. El viaje era para expandir la conciencia. Si no lo está haciendo, está bien pasarla bien, pero no se trata solamente de pasarla bien. ¿Qué crees que pueda llevarnos a ese nivel de conciencia mayor? Es decir, ¿qué es lo que a lo mejor un espacio, bueno, no sé si como este, o conversaciones, o que todo el mundo tenga que ir a algún tipo de viaje interior? ¿Cuáles son esos pasos que aún nos faltan de dar como para realmente entrar en el camino? Yo digo, la gente que nos escucha no es necesariamente apostar por un tipo de introspección, o un tipo de terapia, o un tipo de sesión, sino realmente qué es lo que está atrás, es decir, cómo realmente empezamos a expandir la conciencia. Siempre la vida te va a dar algún tipo de conflicto en algún ambiente.
De la misma forma como para existir necesitas respirar, la conciencia para llamar tu atención necesita del conflicto. Eso significa que si existes, vas a experimentar un conflicto. Si tú sabes que el conflicto es la puerta de abordaje a la conciencia, se va a despertar en ti el interés por aprender a administrarlo, porque es lo que vas a tener mientras existas. Entonces, todos a través del conflicto vamos a ser invitados a reconocer lo disfuncional y hacer algo para hacerte funcional. Hay quienes tienen cierta habilidad y podrían detectarlo en la escala de conflicto, su disfunción, y poner en marcha la función que les falta. Tal vez la escala de conflicto por la cual pasan les es suficiente. Si tienen esa habilidad instalada, van a tener un viaje más o menos cómodo. Y yo digo que en momento de conflicto, cuando alguien me visita en emergencia, lo que urge es la gestión de lo que está sucediendo, porque es un momento de caos, y la vida tiene caos y tiene estabilidad. En época de estabilidad, ¿qué se debe hacer? Educarte para cuando llegue el caos. Entonces te doy 2 recetas, funcionadas, diseñadas para la realidad en la que vivimos. O hay caos o hay estabilidad. En caos necesitas gestión de conflicto. En estabilidad, educarte para el día que el caos llegue. Entonces, en la medida que esa educación, sin humo, súper técnica, que te permita comprender quién eres, dónde estás, cómo funcionas y cómo funciona el ambiente en el que vives, porque la realidad es mandatoria, funciona a su método, no a como yo quisiera que funcione. A como yo quisiera que funcione, no habría el conflicto. Pero es como la realidad funciona y el conflicto existe. Entonces son 2 momentos, caos y estabilidad. En caos, gestión de conflicto; en estabilidad, educación para el caos. Listo, me quedo porque realmente creo que bueno, muchas personas buscan también este espacio como de inspiración, y a lo mejor ojalá a tomar acción, porque también puede ser que te quedes pensando, no te quedas como diciendo, bueno, a lo mejor todavía no lo necesito, voy a hacerlo rapidito para pasar ese nivel y ya. Entonces, realmente el trabajo interior creo que es un trabajo de todo. Así, si vamos por el tema de la educación, al final va a ser un trabajo de toda la vida, porque siempre vamos a tener nuevos conflictos. Eso te iba a decir, es constante. Y mira que no te estoy diciendo educación en el conflicto, te estoy diciendo educación en la conciencia. Porque necesitamos educarnos, tener como un ABC de la conciencia, de base, para no perderte. Cuando yo te digo que vives en un espacio por un tiempo, y si no sabes, si no tienes estructurada la comprensión de qué es el espacio, qué es el tiempo, que la conciencia es una estructura espacio-temporal, si no lo sabes, si no lo puedes gestionar desde esa mirada, lo vas a hacer desde distorsiones de lo que es la conciencia. Construir un ABC formativo y luego puedes escalar tanto como quieras, pero básico como especie, tener un ABC de la conciencia. Porque en realidad, además de procesos para el caos, hago educación para la época de estabilidad. Y tengo educación en línea lista para conectar, claro. En nuestras conversaciones del día a día, que al final las conversaciones nos van construyendo, nos van alimentando, hay pocos espacios también para hablar de la conciencia o hablar en temas más profundos. Creo que también, y ayer hablábamos de la comunicación, o en estos días hablamos de la comunicación, cada vez la comunicación es más superficial, es más efímera, es mucho más rápida, mucho más corta. Entonces los espacios de aprendizaje, son cada vez más cortos. No quieres decir, no todo hay es shots, sí, todo, exactamente, todos son vasitos de shots. No cabe la jarra de cerveza que hablábamos hace un rato. Entonces, son los desafíos que pone la realidad probablemente para que exista el conflicto. Es que sabes que creo que hoy en día estamos expuestos a tanta comunicación, a tanta información, que es difícil un poco escoger, cuál sí, cuál no, cuál me va a servir, cuál es puro humo. Y ahí viene la educación, entrar ponerse como un límite muy específico. Vamos a comunicar
en tales coordenadas. Nuestro objetivo es que la gente pueda diferenciar, por decirte algo, humo de aquí hay un peso de gravedad, que aquí hay algo denso, algo que se pueda sustentar, se pueda sostener. Poder diferenciar eso, mire aquí y decida. Como ponerse ese acotado. Es decir, con ese alcance vamos hasta ahí y después escalamos. Claro. Entonces sería como una focalización en esa vía que permita contestar a preguntas y acotar ahí, chequee en estos elementos para hacer una construcción, porque realmente es nuestra responsabilidad como generación hacerlo. Y decías un poco de este sentido que le das a lo que haces de ayudar, o sea, estás aquí para ayudar a expandir. Y creo que ese es como lo decimos cuando hemos conversado con Daniel y con las otras entrevistadas, ese es como el fin mayor, es poder encontrar ese punto donde te vuelves una antena para los demás, que puede ser desde diferentes aspectos, sean más planos o más... O más inclusivos, porque es como el plano de mayor perspectiva. Pero ¿qué pasa? Que si todos, indistinto del ámbito donde operamos, porque sí que puedes trabajar en la línea más plana, pero si todos gestionamos el plano donde está nuestro expertise desde la perspectiva más inclusiva, tu efecto, tu alcance en el servicio y aporte al otro es de mayor impacto. Imagínate una pirámide y ver todo desde la punta de la pirámide, desde la punta más alta, es el punto de mayor inclusión. La perspectiva desde ahí es totalmente diferente a la que tienes en la base. Claro. Entonces no importa lo que te dediques dentro de la pirámide, míralo desde la punta más inclusiva, la que te brinda la perspectiva mayor. Con ese mensaje súper gráfico, además, concluimos. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales lobuenosecomparte.es. Califícanos, danos tu opinión y compártelo. Esto es Lo Bueno Se Comparte.